Muy buenas tardes, amigos y amigas de Nueva Humanidad Televisión. Hoy tenemos aquí a una persona muy conocida por todos y por todas. Me imagino que sí, porque lleva muchos años en la profesión. Ha escrito 500 artículos, tiene 50 libros publicados. Me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Emilio Carrillo. Es un experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas. Ha trabajado en la Universidad de Sevilla y se dedica a impartir docencia en materias de espiritualidad, másteres y cursos universitarios. Es todo un referente en España y en el mundo. Señor don Emilio Carrillo, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Bueno, encantado de estar con mi presencia, con mi modesto ser en esta ventana que me abres. Lo de los currículum y de los tantos datos, la verdad que forma parte del personaje, Sí, que yo creo que cada vez lo tenemos más al margen, ¿verdad? Para vivir desde lo que realmente somos. Pero muy agradecido, Francisco. es mucho más largo tu currículum, pero nos pasaremos aquí un buen rato hablando de todo lo que has hecho y lo que te queda por hacer, ¿no, Emilio? Sí, vamos, me imagino que en la dinámica de vida todavía me queda algunos granitos de arena que aportar, por lo menos con esa confianza vivo. Muy bien, Emilio. Pues mira, ya que el canal se llama Nueva Humanidad Televisión, Emilio, como bien sabes, me gustaría empezar este compartir contigo, que me des tu opinión de cómo ves esa nueva humanidad que estamos sumergidos en ella, cómo la palpas, cómo la sientes, cómo la percibes. La percibo, Francisco, como una gran realidad. Eh, la nueva humanidad, cuando hablamos de ella, tenemos que entender de que de lo que se trata es de una forma de vida en el colectivo humano que sea más coherente con lo que realmente somos. Es decir, que sea más coherente en su forma de vida, en su práctica de vida, con lo que son las cualidades de nuestra dimensión imperecedera. Todos los seres humanos tenemos un componente o unos componentes físico, emocional, mental, que son efímeros, que son pasajeros, pero tenemos a su vez una esencia con el nombre que cada uno le quiera dar. En el ámbito occidental se habla de alma y espíritu, en Oriente, en las culturas orientales se hace referencia especialmente a Buddha y Atma, la denominación es lo de menos, y lo importante es tomar conciencia de que tenemos también una dimensión que no termina con la muerte física y que es imperecedera. La nueva humanidad significa vivir en coherencia con esa dimensión imperecedera y no aferrados a la dimensión efímera y pasajera. Y personalmente percibo que hay muchos seres humanos en el planeta, en ese gran colectivo de 8.000 millones que se dice pronto de almas encarnadas. Hay un tanto por ciento que yo no me atrevo evidentemente a cuantificar, pero que es bastante significativo, que ya lo están haciendo. O que, permíteme que te introduzca a ti y me introduzca a mí mismo modestamente, ya lo estamos haciendo. Con nuestras contradicciones, con nuestros altibajos, pero ya estamos en ese camino. Es cierto que también hay una parte de la humanidad que sigue muy aferrada a todo lo que es lo pasajero, lo efímero, y a partir de ahí a una forma de vida más materialista, egoica, egocéntrica, de alejamiento entre los seres humanos, por tanto deshumanizada, también alejada de la madre tierra y de la naturaleza, por tanto desnaturalizada. Pero una cosa no quita la otra. Creo que estamos en un momento donde ambas cosas son cada vez más evidentes, la presencia de una vieja humanidad que sigue ahí apegada a lo de siempre y la presencia de muchos seres humanos que están haciendo en su día a día realidad aquello que realmente late en nuestro corazón y brilla en nuestra alma. Y en este momento creo que nos encontramos. Es un momento apasionante, es un momento, personalmente lo veo como lleno de esperanza, y que a pesar de todas las tensiones y todos los conflictos y también los dolores y sufrimientos que conlleva, debemos vivirlo con alegría. A pesar del parto que se está produciendo actualmente, ¿no, Emilio? A pesar del parto, efectivamente. Y el ejemplo del parto, que lo pone, está en boca de ni más ni menos que de Cristo Jesús, esa magnífica metáfora, creo que lo ejemplifica muy bien, ¿verdad? Porque aunque tú y yo no hayamos vivido, debido a ser hombres, no hayamos vivido, al menos en esta encarnación, no hemos vivido lo que es la maternidad, pero sabemos lo que un parto significa, ¿verdad? Y seguro que este vídeo lo ven muchas mujeres que sí han tenido la experiencia de lo que un parto es y representa. Y el parto efectivamente, en el momento culminante, conlleva contracciones,
y conlleva también tensiones y conlleva, entre comillas, dolores. Pero todo ello se vive con esperanza, se vive con confianza, se vive con alegría, porque sabemos que es el proceso natural para que surja esa nueva vida, y creo que precisamente así es como debemos vivirlo. Y además con la ventaja de que hemos sido preparados para el parto, es decir, ya se nos ha anunciado que llegarían estas contracciones, que llegarían estos conflictos como prolegómenos del surgimiento de los nuevos. Y a partir de ahí, como hemos sido preparados, pues lo vivimos con la mayor serenidad, la mayor confianza y la mayor alegría posible. Va a ser individual, Emilio, o va a ser colectivo el cambio, el salto, paulatinamente? El cambio del que estamos hablando es forzosamente colectivo. Y ya no solamente es colectivo desde el punto de vista de que afecta al conjunto de la humanidad, sino que es colectivo en cuanto que tienen que incidir no solamente lo humano, sino otros factores. En ese sentido, la Madre Tierra, es decir, la Madre Tierra es un ser vivo que evoluciona en consciencia. Entonces, la evolución de la humanidad y este salto que significa el surgimiento de la nueva humanidad tiene que ir acompañado de la apertura de un nuevo ciclo también de la Madre Tierra, que aunque no hay datos al respecto, porque en ese punto lo que tiene que ver con los maestros y maestras no nos han dado pistas al respecto, pero es posible que incluso esa evolución, ese paso evolutivo de la Madre Tierra, también tenga que ver con determinadas cuestiones que surjan o que ocurran en el sistema solar, que tengan que ver con el Padre Sol. Eso no lo sabemos, pero se puede intuir. Lo que sí es cierto es que aquellas tradiciones espirituales y aquellas maestras y maestros que nos han hablado de este paso, nos han insistido que es el surgimiento de una nueva humanidad en una tierra restaurada. Nueva humanidad en una tierra restaurada. Con lo que quiere decir que el proceso evolutivo humano va de la mano del proceso evolutivo de la Madre Tierra. Si me apuras, además, Francisco, lo que estamos viviendo nos dice que esto tiene mucho sentido común, porque ciertamente la vieja humanidad, que todavía está tan instalada, ¿no?, con todas sus estructuras socioeconómicas, de poder institucional, etcétera, etcétera, el que eso quede atrás, parece evidente que la humanidad tiene que recibir el apoyo, tiene que recibir la ayuda de algo más grande, ¿verdad? Y esa alianza, ese apoyo lo vamos a tener por parte de la Madre Tierra, que seguramente será la que impulse, no sabemos exactamente cómo, aunque las tradiciones espirituales nos ofrecen algunas señales al respecto, dará lugar a un nuevo escenario donde la humanidad tenga la oportunidad de dar ese paso hacia adelante. Eso sí, siendo colectivo, porque no va a ser algo de una o de dos personas, sino que va a ser algo colectivo. Lo que también nos insisten los maestros y maestras es que eso será una puerta que se abre para todos y para todas. Ahora bien, el que se pase por esa puerta o no será una decisión en libre albedrío de cada cual. Es decir, Individual. efectivamente, el proceso es colectivo. La puerta se abre colectivamente. Ahora bien, que se acceda a esa nueva humanidad o no va a depender de cada uno. Y no va a depender de cada uno desde el punto de vista de una decisión mental, ¿no?, que se tome en ese instante concreto, sino que va a depender de lo que sea el estado de conciencia que cada uno tengamos. Y ese estado de conciencia debemos, valga la redundancia, ser conscientes que lo estamos elaborando en cada instante. Es decir, no se trata de esperar a que llegue ese momento. Cuando llegue ese momento, entre comillas, yo diría que ya todo está hecho, ya no es el momento para nada en concreto, sino para pasar o no pasar a ese nuevo ciclo humano. Es ahora precisamente cuando nos corresponde intentar llevar una práctica de vida coherente, sensata, una práctica de vida que vaya dejando atrás tanto egoísmo, tanto egocentrismo, tanto materialismo, como decía antes, tanta deshumanización y desnaturalización, y sea una práctica de vida más compasiva, más amorosa, una práctica de vida más altruista, más empática, más de servicio a los demás, de servicio a la vida en su conjunto. Y esto es lo que nos corresponde sembrar ahora, en el aquí ahora, nos corresponde sembrar
ir poniendo los granitos de arena, porque será de esa manera como estaremos en condiciones, cuando se abra esa puerta, de poder acceder a ese nuevo ciclo humano tan anunciado desde hace tiempo y tan anhelado, ¿no?, por tantos seres humanos Mucho, en el mucho. momento presente. Y la Tierra, además, Emilio, también ahora está vibrando de una forma muy diferente hace 4 años. Y como tú decías, se está preparando todo, pero es que la Tierra ya está dando señales. A nivel vibracional ya se nota una vibración en la Tierra muy diferente. O el ser humano tendría que notarlo dentro de su interior, ¿no? Hay señales que indican que efectivamente es así. Eh, es digno de tener en cuenta lo que conocemos como la resonancia Schumann, que no es ni más ni menos que una forma técnica, técnico-científica, de medir la vibración de la madre tierra. Y efectivamente, todo apunta a que la madre tierra ha ido variando a lo largo fundamentalmente de los últimos lustros esa frecuencia vibracional, elevándola, entre comillas. Posiblemente lo que vivamos sea un escenario de esa naturaleza, es decir, sea un escenario donde la madre tierra da un paso vibracionalmente hablando. Nosotros, sin darnos cuenta en nuestra vida diaria, en función de cómo la vivamos, también estamos o no elevando la frecuencia vibracional de nuestro estado de conciencia, y finalmente en esa nueva tierra, con esa nueva vibración, podremos vivir, tendremos compatibilidad, tendremos sintonía vibracional a aquellos seres humanos que efectivamente en nuestro día a día, como antes decía, en el aquí y ahora, hayamos ido poco a poco preparándonos para ese momento. Aquellos seres humanos que estén ahí y despistados, entre comillas, o que sigan ahí aferrados a la vieja humanidad con todo lo que conlleva, no están cultivando esa frecuencia vibracional, con lo que ahí las tradiciones espirituales son categóricas: no podrán disfrutar, no podrán ser partícipes, no podrán estar presentes en ese nuevo ciclo humano. Pero yo creo que lo Así importante que los es, invitamos a todos a que lo hagan, ¿no? A que salten, claro, a que hagan ese lo cambio. importante es saber que todos estamos convocados, y la invitación no hay que comprarla, ni nos la tiene que regalar nadie, sino que la elaboramos cada uno con nuestra vida cotidiana. Así de sencillo y así de interesante. Así que, como dice Emilio, no hay que comprarla, es una invitación que está dentro de nosotros y que tenemos que sumarnos a ese cambio para Así vivir es. una vida más plena, con más paz y más con esas características que mencionaba Emilio, que son las más idóneas. Dejar el viejo paradigma atrás y entrar en el nuevo paradigma ya de lleno. 2023, Claro, porque 24 y 25. Francisco, claro, yo lo que veo es que todavía hay, lo digo objetivamente, desde el mayor cariño, faltaría más, yo no quiero enjuiciar ni a nadie ni a nada, pero percibo que hay una parte significativa de los seres humanos que están enormemente apegados, muy, Sí. muy, muy aferrados a esos viejos paradigmas, a esos sistemas de creencias, ¿no?, a esas pautas tan llenas, como vengo insistiendo, de egoísmo, de egocentrismo, también un estilo de vida, ¿no?, basado en el culto a la velocidad, en la competencia entre nosotros, no en la cooperación, no en la solidaridad, no en la empatía, sino todo lo contrario. Y también percibo que hay seres humanos que se dan cuenta de que el sistema como tal es un sistema, entre comillas, caduco, pero que curiosamente, en lugar de decir, oye, si la casa en la que vivimos es una casa que ya está vieja y es una casa que posiblemente esté declarada en ruinas en estos momentos desde sus propios cimientos, lo que nos corresponde es construir la nueva casa, ¿verdad? Es lo que nos corresponde. De hecho, la nueva humanidad será la nueva casa, y ahí se necesitan las energías, se necesitan lo que podamos aportar todos y cada uno de nosotros. Pues bien, veo que entre una parte de los que perciben que la casa actual está caduca, pues se meten en una maraña muy rara, como de lucha, como de conflicto contra esa casa. Y de verdad, de corazón, esa casa se está cayendo y no merece la pena para nada, no tiene sentido ni reformarla como algunos pretenden, porque ¿para qué vas a reformar el tejado o va a rehabilitar el cuarto de baño o la cocina si la casa está cayendo desde los cimientos? No tiene sentido reformarla, rehabilitarla, ni tiene sentido pelearte con ella y quedar ahí como dentro de la casa, sabiendo que se está cayendo, peleándote contra la casa, y sigues dentro de la casa. De lo que se trata es de que impere el sentido común y que a partir de ahí lo que nos pongamos sea
a construir la nueva casa. Y esto significa desconectar de este sistema, desconectar de estos sistemas de creencias, de estos paradigmas, de estos patrones, hábitos y pautas de vida, y vivir de una manera distinta. Y siempre hay margen de maniobra, porque hay personas que me dicen, ya Emilio, pero eso es muy complicado porque estamos en una maraña, ¿no? Sí. Todo el tema de las obligaciones personales, familiares, laborales. ¿Y quién dice que no? Claro que sí, de una manera u otra todos estamos en esa maraña, pero lo importante es darnos cuenta de que siempre hay margen de maniobra, siempre hay un margen como para empezar a vivir de una manera distinta, y donde esos principios que tienen que ver con las cualidades de lo que realmente somos y que son de una vibración mayor, vayan teniendo una presencia cada vez más activa y cada vez más real en nuestra vida. Es de lo que se trata. También nos dicen los maestros que para participar en la nueva humanidad no se nos pide matrícula de honor, es decir, tomando esto coloquialmente, ¿no? Como si se tratara de una especie de examen, aunque es un examen de uno con uno mismo, pero no se nos exige matrícula de honor para participar en la nueva humanidad. Yo diría que con un 5 o con un 6 es suficiente, ¿no? Pero claro, tenemos que llegar a ese 5 o a ese 6. Yo en ese sentido siempre invito, es una lectura agradable y rápida, a acudir al Evangelio de Mateo, en la tradición cristiana, al capítulo 25. Y el capítulo 25, metafóricamente, con 10 mujeres que están esperando que se abran la puerta del banquete nupcial, ejemplifica muy bien todo lo que aquí estamos compartiendo. Entonces, de lo que se trata es de que con serenidad, sin prisa pero sin pausa, en nuestro día a día, en el aquí y ahora, vayamos poco a poco viviendo de una manera distinta, más coherente con lo que somos, más desconectada de esas referencias y creencias que ya se están cayendo, y parece bastante evidente que se están cayendo, y a partir de ahí estaremos generando nosotros mismos nuestra propia invitación a la nueva humanidad, y estaremos colaborando a que más personas también puedan participar en ello, porque hay que tener en cuenta que además del consciente de cada uno, el consciente individual, se nos enseña, no solamente en la espiritualidad, sino también incluso en la psicología, de que existe un consciente colectivo. Y ese consciente colectivo se forja con todo lo que aportamos cada uno a la conciencia global humana. Y el consciente colectivo no significa que cada uno no tiene que hacer su camino. Como decíamos antes, esto es un proceso colectivo, pero finalmente la invitación que tenemos que elaborar es individual. Pero claro, ese camino que es colectivo no es lo mismo hacerlo con el viento en contra que con el viento a favor. Y en la medida en que tú, yo, cada uno vamos dando modestos pasos de conciencia, eso se suma, se aporta al consciente colectivo, con lo que se potencia el consciente colectivo, es decir, se potencia el viento a favor para todos los que estamos en el camino. Esto es algo muy, muy, muy bello, Francisco, que a mí me motiva mucho. Es decir, aparte del interés, entre comillas, que yo puedo tener en ir elevando mi estado de conciencia, el tener conocimiento de causa, a mí esto me motiva una barbaridad, de que el modesto paso que yo pueda dar, lo estoy aportando a un consciente colectivo, con lo que estoy favoreciendo un viento a favor de todos los que estamos en el camino. El camino tenemos que hacerlo cada uno, pero es precioso que nos podamos ayudar a través de un intangible que es ese consciente colectivo, que, repito, no solamente está analizado en las tradiciones espirituales, sino que la propia psicología, ¿no?, habla de la existencia no solamente del inconsciente, sino del consciente, y dentro del consciente no solamente del individual, sino del colectivo. Es muy hermoso. Sumemos fuerzas y aunemos fuerzas también, Emilio. Efectivamente. Como decía una antigua canción que no tiene que ver con esto, pero aplicado al caso, agrupémonos todos, que es de lo que se trata. Y juntémonos y abracémonos, ¿eh? Emilio, me ha encantado esta introducción magistral sobre la nueva humanidad, pero sé que recientemente, en el mes de febrero, has publicado un nuevo libro que lleva por título Los seres espirituales evolutivos e involutivos y sus influencias en la humanidad. Después de tantos libros que has publicado a lo largo de tus años, ¿por qué esta temática concretamente ahora en el 2023?
Y que Pues aprovechamos para decir también que estamos pronto, muy pronto en San Jordi y que invitamos a los lectores a que adquieran ese libro tan magnífico que se acaba de publicar nada hace un par de meses. Y San Jordi es un buen momento para adquirir el libro de Emilio Carrillo, que lo pueden encontrar en muchas librerías, online también me imagino, ¿no? Pues muchas gracias por la referencia, Francisco. Sí, sí, claro, online es la forma quizás más cómoda, ¿no? Aunque a mí me encantan las librerías y me gusta animar a la gente a que Sí, compremos en librerías, pero la editorial que lo ha editado, Ediciones Adalid, tiene una página web que, como ya hacen casi todas las páginas web, envían el libro gratuitamente, ¿no? Los gastos de envío son gratuitos a domicilio, lo cual resulta ciertamente muy cómodo. Y la decisión de escribir este libro, Francisco, la tiene que ver temática, con el sí. hecho de que no hay ningún texto, por lo menos que yo conozca, que aborde al unísono la presencia entre nosotros y la influencia en el momento presente y también en la historia de la humanidad de los seres espirituales, tanto lo que podemos denominar evolutivos como los involutivos, es decir, esas dimensiones que hay en el cosmos, donde hay otras formas de vida más sutiles, que es lo que conocemos como seres espirituales, pero a su vez en la conciencia de que esos seres espirituales hay, como siempre ocurre, es una de las reglas del cosmos en el contexto del libre albedrío, hay seres espirituales que están al servicio de la vida por eso merecen el nombre de seres espirituales sensatos, porque están al servicio del sentido de la vida, o evolutivo, y también seres espirituales a contramano del sentido de la vida, porque se sitúan al servicio de ellos mismos y por tanto se pueden calificar de insensatos o de involutivos. Y ambas tipologías de seres están tratados más o menos deslavazadamente en distintos textos por separado, pero no en un único texto. A mí me pareció necesario en un mismo texto, además de una forma breve, porque el libro intenta abordar todas estas cuestiones de un modo lo más sencillo y lo más sintético posible. Son cuestiones muy prolijas, pero que creo que se ha conseguido hacer un extracto bastante asequible para cualquier lector. Y a partir de ahí, además, no solamente analizar ambos tipos de seres en un mismo texto, sino también poner de manifiesto el papel que juegan en el momento presente, lo cual es muy importante, claro, porque dentro de los seres espirituales evolutivos, sin duda ninguna, la presencia crística es lo fundamental, aunque esa presencia crística va acompañada de lo que en los textos antiguos llaman la jerarquía celestial, desde los ángeles y los arcángeles a otras formas espirituales evolutivas aún más elevadas. ¿Verdad? Y desde el punto de vista involutivo, pues está lo que en la tradición cristiana se denomina Satanás, con sus demonios, entre comillas, los asuras, de lo que nos habla el hinduismo, y tanto los unos como los otros tienen una influencia en la historia y tienen una influencia en el momento presente. Ligándolo, para no extenderme mucho, ligándolo a lo que antes compartíamos sobre la nueva humanidad, hablábamos de que el consciente colectivo es un viento a favor. El camino tiene que hacerlo cada uno, pero el consciente colectivo nos ayuda a todos. Pues bien, podríamos decir que los seres espirituales evolutivos están aquí entre nosotros y tienen un quehacer que apoyan ese viento, ayudan a ese viento favorable, mientras que los seres espirituales involutivos hacen todo lo contrario, interfieren, porque estos además no se quedan en la sutileza, sino que interfieren, e interfieren intentando obstaculizar, es decir, diríamos que los seres espirituales involutivos, Satanás o las figuras que van asociadas a él, que se analizan en el libro de Lucifer, de Ahriman, con todo lo que ello conlleva, intentan que el menor número de personas, es decir, el menor número de almas encarnadas, participemos en ese nuevo ciclo humano. Y a partir de ahí, esta presencia y estas influencias de los seres espirituales evolutivos e involutivos nos dibuja ya el cuadro final, que complementa a lo que de una forma breve hemos compartido al inicio de este encuentro. Y entonces están los evolutivos y involutivos y lo percibes como una guerra de ataque.
Lo que nos dicen las tradiciones, Francisco, es que hubo lo que nosotros en nuestra terminología llamaríamos una guerra. Hombre, tratándose de seres espirituales, posiblemente serían otro tipo de tensiones vibracionales, por llamarlo de alguna forma. Pero también nos indican que esa guerra, por decirlo de algún modo, ya está concluida en lo fundamental. Es como si quedaran algunos escenarios todavía derivados de esa guerra, pero en lo fundamental la guerra está ya concluida en cuanto que no es posible evitar el surgimiento de la nueva humanidad. Nos dicen las tradiciones que hubo un momento determinado donde esto podía ser o no ser, es decir, que los seres espirituales involutivos en sus interferencias podían haber evitado o intentaron evitar el surgimiento del nuevo ciclo. Pero la realidad es que se nos indica es que eso quedó atrás. Esa tensión de fuerzas evolutivas e involutivas se solventó a favor de lo evolutivo, con lo que el nuevo ciclo humano ya está garantizado. Aunque ahora la pretensión de lo involutivo ya no es la mayor, que sería evitar el nuevo ciclo, eso ya no se puede evitar, ahí ya entre comillas la guerra la han perdido, y lo que intentan es de alguna forma pues meter palos en la rueda para que la carreta no avance desde el punto de vista de a ver si consigo que menos almas encarnadas, que menos seres humanos sean partícipes de esa nueva humanidad. Pero bueno, yo creo que entre lo que cada uno modestamente podemos aportar al consciente colectivo y lo que los seres espirituales e evolutivos que están ahí también acompañándonos, yo confío en que haya una parte muy importante, no tengo ninguna duda, de la humanidad que vamos a disfrutar cuando corresponda, porque no sabemos ni el día ni la hora, aunque debemos estar atentos a las señales, vamos a disfrutar de ese nuevo ciclo que en última instancia lo que va a hacer, como decía ya antes, es plasmar en la realidad lo que ya late en nuestro corazón y brilla en nuestras almas. Y en la Tierra también, Emilio. Y en la Tierra, sin duda Y ninguna. estos seres, perdón, y estos seres evolutivos y involutivos, Emilio, han existido desde antaño, desde tiempos remotos, han estado siempre presentes en la humanidad. Todos tienen, vamos a decirle, son muy antiguos, son seres que existen desde antes de la existencia de la propia humanidad y que su interferencia la vienen desarrollando hace mucho tiempo. En el texto se analiza en concreto cuando la interferencia involutiva empezó a hacerse más palpable, que está recogido en todas las tradiciones de una manera o de otra, o en muchas tradiciones. Por ejemplo, en la tradición cristiana, en el libro del Génesis, se nos habla de la interferencia, de lo involutivo, que metafóricamente se nos dice que es a través de esa manzana, ¿no?, del árbol del conocimiento, del árbol del bien y del mal, que la serpiente, Satanás, incita, ¿no?, a la humanidad adámica a que la coma. Eso es una metáfora. Y es importante darnos cuenta el momento histórico, porque basta leer el Génesis para darnos cuenta que ahí no solamente están Adán y Eva, hay otros muchos personajes, hombres y mujeres, que aparecen muy rápido. No estamos hablando de dos personas, estamos hablando de un momento de la humanidad. Un momento de la humanidad, en el texto se desarrolla, que posiblemente tenga que ver en la transición entre esa fase de la humanidad que conocemos como Lemuria y la fase de la humanidad que conocemos como la Atlántida. Fue ahí donde la interferencia involutiva se plasmó de una forma contundente en la transición, repito, desde la humanidad Lemur a la humanidad Atlante, y desde entonces esa interferencia se ha mantenido. Ten en cuenta que en las tradiciones la humanidad Lemur sería la tercera gran fase evolutiva de la humanidad. La Atlántida sería la cuarta gran fase evolutiva. Ahora estaríamos en la quinta, enderezado ya hacia la sexta. Pues bien, fue en la transición de la tercera a la cuarta, al inicio de la cuarta, cuando esa interferencia se produjo. Por tanto, la interferencia tiene detrás muchos millones de años, y tanto los seres evolutivos como lo involutivo, su existencia se remonta a mucho antes de la existencia de la propia. Emilio, ahora se está hablando también mucho últimamente de chips, implantes energéticos en el ser humano. ¿Esto formaría parte de los seres involutivos? La, Podríamos decir que la última baza que se está jugando desde lo involutivo tiene que ver con lo que
hoy conocemos, aunque hay que matizarlo mucho, como transhumanismo. El transhumanismo, teóricamente, tal como nos lo quieren vender, sería una mejora del ser humano, convirtiendo al ser humano en medio ser humano, medio máquina. Es decir, un ser humano híbrido, en cuanto que se nos incorporarían órganos prefabricados que sustituirían a los órganos naturales, con implantes, como tú dices, con sensores, incluso en el cerebro, y además con manipulaciones genéticas que incluso se podrían hacer en el feto para dar lugar a seres humanos mejorados o editados, entre comillas. Cuando uno profundiza en todo esto, más allá de que hay autores que esto lo ensalzan y dicen que va a ser muy positivo, cuando realmente se escarba, lo menos importante, no, lo más importante no es que esto producirá, lo está empezando a producir ya, o producirá o produciría una nueva segregación humana, es decir, como si no hay suficientes divisiones y segregaciones humanas, pues ahora una más, porque no todos los seres humanos, los 8.000 millones, tendríamos capacidad adquisitiva como para acceder a esas técnicas, ¿no?, de manipulación genética, a esas técnicas de mejora desde el punto de vista de órganos híbridos. Esto quedaría reducido para una pequeña parte de la humanidad, con lo cual todavía profundizaríamos más la cantidad de desigualdades, de injusticias sociales que hay en el mundo. Pero esto, siendo importante, es lo de menos, porque lo más importante es que cuando se analiza lo que hay detrás de todo lo que ya acabo de compartir, es una visión del ser humano donde solamente se contempla la parte perecedera, la parte efímera del ser humano. Vamos a ver, qué Y no la obsesión, espiritual. claro, qué obsesión por alargar y alargar la vida. A ver si podemos aumentar la esperanza de vida a 120 años, a 150 años, a ver si podemos conseguir incluso una especie de amortalidad. Vamos a ver que ya somos inmortales, que lo que yo soy, no Emilio, sino lo que Emilio es realmente, Emilio es el estar, el ser que está en Emilio, ya es inmortal. Y yo no tengo que obsesionarme con que mi ser permanentemente esté en Emilio, todo lo contrario. Lo evolutivo es que el ser que soy pueda ir viviendo distintas experiencias en distintos estares, en distintas encarnaciones, que me permita ampliar mi experiencia desde el punto de vista de la cultura en la que nazco, el ámbito socioeconómico en el que nazco, desde el punto de vista de si soy hombre o soy mujer, desde el punto de vista geográfico, cultural. Esto es lo que enriquece la experiencia humana, pero claro, para eso tenemos que tener constancia y tenemos que tener la referencia del ser que somos y no obsesionarnos por el estar en el que estamos. El transhumanismo, en última instancia, lo que convierte es al ser humano en infrahumano, porque hace que se olvide de su componente imperecedero. Y claro, un ser humano es lo perecedero y lo imperecedero en perfecta conjunción. Eso sí, lo perecedero es efímero, lo imperecedero es permanente. El transhumanismo nos hace que nos obsesionemos con lo perecedero, con lo efímero, olvidemos nuestro componente imperecedero, y eso hace que, al olvidar un componente, una parte de lo que somos, y además, para colmo, la imperecedera, ¿qué es lo que está consiguiéndose con eso? Bueno, que nos convirtamos en infrahumanos. Es un ser humano que renuncia o que se olvida a una parte de él que además es la más importante al ser imperecedera, con lo que detrás de todo eso lo que se esconde es una tendencia involutiva, porque lo que se quiere es que efectivamente nos olvidemos de lo que realmente somos, y a partir de ahí, fíjate lo que hablábamos hace un rato tú y yo, una práctica de vida coherente con lo que realmente somos, una práctica de vida coherente con nuestro ser verdadero. Si tú pierdes de la vista, si tú olvidas ese ser verdadero y te crees que eres simplemente la parte perecedera, ¿qué práctica de vida coherente vas a llevar a cabo? Es decir, que ese transhumanismo, que realmente es infrahumanismo, forma parte de una dinámica donde los seres involutivos sin duda están actuando, porque es una forma de conseguir que un número X de seres humanos pues se despiste. Es una forma de conseguir extraviar algo, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también hay otros seres
espirituales evolutivos que están poniendo de su parte todo lo posible para que ese extravío no se produzca. Y aquí estamos también nosotros, modestamente, almas encarnadas, seres humanos, que decimos no. Mi convicción es que hay un ser que está ahí, más allá de mi estar. Mi convicción es que hay vida después de la muerte, que lo que realmente soy no termina con eso que denominamos muerte, y yo enfoco mi vida no desde la obsesión a mi parte efímera, que tiene su importancia, pero que no me obsesiono, y realmente le doy toda la significación a lo realmente importante, a lo permanente, a lo imperecedero que hay en cada persona y que también hay en cada uno de nosotros. Al ser divino que llevamos todos, Emilio, si nos quitan eso, yo creo que se nos acaba la vida con eso. Yo pienso que hay que darle máxima importancia a esa divinidad que todos llevamos y que eso no se puede sustituir con ninguna máquina. Claro, pero fíjate que todo lo que No. estamos desde el punto de vista de las influencias de esta sociedad vieja, vamos a llamarla así, de esta humanidad vieja, quizás también con las interferencias de estos seres involutivos haciendo de las suyas, ¿qué mensajes son los que constantemente estamos recibiendo? Pues estamos recibiendo mensajes que algo tan maravilloso como es la tecnología, porque la tecnología Sí. tiene que ver con la evolución de la humanidad, y aquí estamos tú y yo agradeciendo a la tecnología este encuentro que estamos manteniendo, pero claro, se quiere que usemos la tecnología de un modo que se revuelva contra lo que realmente somos. Y cuando hablamos de esa tecnología, por tanto, que todo lo que nos impulsa es a vivir lo virtual, lo artificial, lo frío. Se nos quiere frío, alejados los unos de los otros, cada uno encerrado en su pequeña cápsula virtual, relaciones sexuales a través de la tecnología, actividades laborales a través de la tecnología, nuestro día a día de afición, de entretenimiento aislado en nuestra burbuja tecnológica, virtualidad, la inteligencia artificial, que es importante y que bienvenida sea, pero ojo, la inteligencia artificial jamás podrá compararse. Y fíjate, no se trata de decir si es mejor o peor, no, es que no admite comparación con lo humano, es que son cosas distintas, es como comparar, como se dice coloquialmente, el tocino con la velocidad. La inteligencia artificial no es que sea ni superior ni inferior a la humana, es que es distinta, porque la inteligencia artificial nunca va a tener lo que tiene el ser humano de la capacidad, por ejemplo, de intuición, de inspiración, la sensibilidad y los sentimientos. Estos son grandes cosas que forman parte de la humanidad, son grandes cualidades que además tienen una estrecha ligazón con nuestro ser imperecedero, y que sin embargo con tantas proclamas de tecnologías virtuales, de tecnologías artificiales, se quiere que lo olvidemos y que lo virtual en nuestra vida doméstica y lo artificial desde el punto de vista de la inteligencia que dirige el mundo cada vez tenga más peso. Sabiendo todo esto, Emilio, prestemos mucha atención, que estemos muy presentes en nosotros mismos. Es efectivamente, Francisco, finalmente la única receta, por decirlo de alguna manera, y siempre, como decía hace un rato, siempre hay margen de maniobra, mayor o menor, pero todos tenemos margen de maniobra. El quid de la cuestión está en la presencia. Y Mm. la presencia se puede definir de muchas formas, pero como ya hemos comentado lo del ser y el estar, y además el idioma, la lengua que hablamos, nos permite esa distinción perfectamente, porque hay otras lenguas donde un mismo verbo, es el caso del inglés, engloba a ser y a estar, lo cual puede llevar a confusiones, pero en nuestra lengua está tan clara la diferencia entre lo que es ser y estar, entre lo que es el yo soy y lo que es el yo estoy. El estar en el que estamos es maravilloso, y yo estoy muy agradecido a este estar, que es este tal Emilio, que está en estos momentos expresándose. Y el ser que soy le está muy agradecido a este estar, que es Emilio. Ahora bien, este Emilio, que es el estar, tiene que estar bajo el mando consciente del ser que soy. El coche, que es Emilio, el estar, tiene que estar bajo el mando consciente del conductor, que es el ser. Y la presencia es simplemente eso, que en nuestro estar, nuestro coche, nuestra personalidad,
el Emilio o el Francisco de turno esté bajo la batuta, bajo el mando consciente del ser que son, del ser que cada uno es. Y de eso se trata. Y esto no es algo complicado en absoluto. Parece complicado bajo los influjos de esta sociedad que lo trascendente lo expulsa y que nos quiere convencer de que no hay la existencia de nada imperecedero. Nada. Pero si somos capaces de eso, de dejarlo a un lado y centrarnos de verdad, la realidad es que no es tan difícil. Porque cuando guardamos silencio, cuando nos miramos, hacemos introspección, miramos para adentro, ahí percibimos que hay algo más. En esos minutos de silencio, en esos minutos de mirada interior, percibimos que ahí está nuestra realidad física, ahí está esa oreja que me pica, ahí está esa mano que no sé dónde ponerla. Percibimos nuestro mundo emocional, nuestro estado de ánimo, lo que se está moviendo ahí en el ámbito de nuestras emociones y sentimientos. Observamos nuestros pensamientos que queremos que no aparezcan, pero aparecen en la cabeza. Y claro, pero fíjate, esto es maravilloso porque aquí hay algo que está observando. Al mirarme hacia adentro, hay algo que está viendo lo que pasa en mí físicamente, emocionalmente, mentalmente. Es decir, hay algo que está observando el estar. Ese algo que está observando tiene que ver con el ser. Y cuando esa introspección la profundizamos, percibimos que ese ser que somos es un ser lleno de serenidad, es un ser lleno de armonía, es un ser lleno de alegría, es un ser lleno de hermosísimas cualidades que fueron muy bien descritas, por ejemplo, por la filosofía griega, cuando se habla de los ideales humanos, de sabiduría, de creatividad, de verdad, de belleza, de bien común. Todo eso es lo que está aquí, todo eso es lo que atesoramos. Y eso que lo podemos percibir, insisto, es de lo que se trata de que se haga presente. La presencia no es algo teórico, es Manifestar, algo, manifestar. claro, es una manifestación como práctica de vida donde todo eso va poco a poco alumbrando nuestro camino y se va haciendo presente. Emilio, ya para ir finalizando, ¿qué destacarías de este último libro tuyo como párrafo importante? Fundamentalmente la llamada a la esperanza, Francisco. La esperanza, ¿eh? Sí, porque el libro pone de manifiesto muchas tensiones, muchos conflictos. Fíjate, no solamente en el plano material, sino incluso también en los planos espirituales, pero la conclusión final es la esperanza, pero no una esperanza en pequeñito, no una esperanza en minúscula, sino una esperanza en mayúscula. Hay razones sobradas para tener el convencimiento de que lo fundamental ya está hecho. Es decir, como decía hace unos minutos, ese nuevo ciclo humano está garantizado. Que en un momento concreto la evolución de los ciclos y la evolución de la conciencia desde el ámbito planetario y el ámbito humano va a dar lugar a una nueva humanidad en una tierra restaurada, eso está garantizado. Y eso nos tiene que llenar de alegría y nos tiene que llenar de esperanza. Y a partir de ahí también, en esta síntesis que tú me pides, en el texto también se pone muy en evidencia el porqué de esos dolores, del parto al que antes hacíamos referencia. Sí. Todo tiene un sentido profundo y esas contracciones son necesarias, porque, y con esto concluyo este apretadísimo resumen de lo que más destacaría del libro, todo lo que estamos viviendo también tiene que ver con una probación. Es decir, porque yo me puedo mirar al espejo y pensar, pues yo ya estoy preparado para la nueva humanidad. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que tú ya te has hecho la invitación para la nueva humanidad? ¿Seguro? A ver si es un engaño mental. Los acontecimientos que estamos viviendo y que vamos a vivir son como la prueba del algodón, que no van contra nosotros, sino que nos ayudan a darnos cuenta de si realmente estamos en condiciones de llegar a ese 5 o a ese 6 al que hacía referencia anteriormente, pero no para culpabilizarnos, sino para darnos cuenta de que en estas probaciones, que todos estos acontecimientos distópicos sirven para eso, si se pone de manifiesto que no llegó al 5, esto no es para culpabilizarme, sino para que tome conciencia y dé el paso adelante para llegar al 5. Es decir, no estamos en el examen final, estamos como en una especie de probaciones previas y estas probaciones previas
aunque desde el punto de vista de la mente son tensiones, son conflictos, pero tenemos que verlo como oportunidades para que nosotros mismos comprobemos hasta qué punto nuestro estado de conciencia está ya en condiciones de participar en esa nueva humanidad. Si, habida cuenta de esas probaciones que los acontecimientos distópicos nos ponen por delante, llegamos a la conclusión de que sí, pues bienvenido sea. Y si llegamos a la conclusión de que no, pues venga, para adelante, venga, vamos a hacer las transformaciones en nuestra vida para llegar a ese punto en el que la invitación ya está en nuestra mano y la compartamos además con el mayor número posible de seres humanos que en este proceso colectivo al que venimos haciendo. Invitas a la esperanza, Emilio, también habría que invitar a la otra palabra que es la confianza, ¿no? Esperanza y confianza unida. Y responsabilidad, yo diría que cerraría el ciclo, ¿no? Esperanza, confianza, efectivamente. Todo tiene un sentido profundo, todo tiene un porqué y un para qué. Hay que tener esperanza y confianza y después también responsabilidad en el sentido de que aquí nadie ni te va a empujar para un lado ni te va a empujar para otro. Claro. Vas a ser tú, desde lo que realmente eres, desde tu dimensión álmica, podríamos decir, quien vas a optar por mantenerte aferrado a lo viejo o ser partícipe de lo nuevo, con lo cual también responsabilidad. Muy bien, Emilio. Los seres espirituales evolutivos e involutivos y sus influencias en la humanidad. Editorial Adalid, Ediciones Adalid. Lo pueden encontrar en la librería, en la página web o también online. Os invito, amigos y amigas, a que adquiráis este libro, el último libro de Emilio Carrillo, publicado hace un par de meses, porque lo que hemos hablado aquí está mucho más ampliado en este magnífico libro que acaba de publicar Emilio, y le animamos a que siga escribiendo y aportando luz a la humanidad y al mundo, Emilio, como lo estás haciendo desde hace tantos años con tu fundación y tus escritos, conferencias, charlas que nos brindas a todos los medios de comunicación, y te tenemos que estar súper agradecidos por lo que estás haciendo por esta nueva humanidad, ¿no? El agradecimiento es compartido, ¿eh? Es un agradecimiento común y compartido. Yo creo que todos tenemos que estar muy agradecidos los unos a los otros de estar aquí juntos en el momento que estamos viviendo. Y yo valoro mucho lo que cada cual está haciendo, ¿verdad? Yo sé que hay multitud de personas que están dando muchos pasos en conciencia, que por tanto Sí. están aportando mucho al consciente colectivo y lo están haciendo desde el más absoluto anonimato. Sí. Muchos millones, posiblemente cientos de millones de personas que lo están haciendo desde el más absoluto anonimato. Pues bien, yo pongo en valor a todas esas personas que están haciendo esa labor y yo me limito a poner mi grano de arena, quizá en un escenario que me ha correspondido por mi dharma, por mi propósito de vida, un poco más visible, ¿no?, que esos que están tan en el anonimato. Pero todos tenemos que ser conscientes que estamos haciendo un precioso trabajo colectivo, una Somos magnífica labor partícipes colectiva. todos, ¿eh? Todos. Somos partícipes cada uno en su área, Emilio. Así es, Pues así muchas es. gracias, Emilio, por tu tiempo, por tu conocimiento, por este nuevo libro que nos brindas al mundo, de Ediciones Adalid, Los seres espirituales evolutivos e involutivos. Así que gracias y hasta la próxima, Emilio. Muchísimas gracias a ti, Francisco. Hasta muy pronto. Un gran Adiós. abrazo. Muy buenas tardes. Chao.